Bueno, habíamos llegado a la constatación de que todo lo anterior significaba el reconocimiento de algo así como dos estatutos de validez, que eran por un lado lo que podríamos llamar la validez conocimiento, de que algo efectivamente esté ahí, o que algo se constate, ¿no? Se constate o sea constatable, o sea, puesto que lo que hablábamos era, vuelvo a insistir por enésima vez, y seguir haciendo falta insistir, porque es una cosa sobre la que el malentendido se reproduce siempre, pero cuando digo que se constata, o simplemente es constatable, ¿de acuerdo? Insisto en eso que tantas veces he dicho, y que tantas veces tendré que decir todavía, ¿no? De que no se están describiendo hechos mentales, hechos de la mente o algo así que pudieran suceder o no suceder, incluso lo que es de suyo cognoscible, pues puede ser que nunca lleguemos a conocerlo, ¿no? ¿De acuerdo? No se están describiendo hechos de la mente, y cuando hablamos de conocimiento, no entendemos por conocimiento el que algo pase en mi mente o que yo tenga ciertas representaciones, sino que entendemos por conocimiento el carácter válido de esas representaciones, que tengan validez, ¿no? Y por el qué significa esto es por lo que nos hemos venido preguntando desde el comienzo, y que por lo único por lo que se pregunta Kant. Eso que siempre hemos dicho que Kant no hace psicología, ¿no? No hace psicología sino filosofía, por lo tanto es en qué consiste que algo sea, ¿no? Que algo efectivamente lo haya, que algo sea válido, no cómo funciona la mente para llegar a pensar que lo es, ¿no? Por lo tanto, decíamos dos tipos, de esto, que sea, que lo haya, que sea válido, ¿no? Que sea válido. Sin embargo, hemos reconocido algo así como dos estatutos, dos modos, si queréis decirlo así, de validez, dos ámbitos de validez, en principio, ¿no? Uno que era eso que he dicho, la constatabilidad, el es, está ahí, ¿no? El es en modo indicativo, efectivamente es, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos llamado el conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos llamado el conocimiento. La constatabilidad, el es, por tanto, la condición de objeto de posible conocimiento, la condición de ente, entendiendo por ente aquello que pudiera llegar en algún momento a ser conocido por alguien, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte no la validez conocimiento, sino no la validez cognoscitiva, no la validez en el sentido de constatabilidad, de lo hay, ¿no? Sino la validez en el sentido de determinación de la conducta, ¿no? O sea, lo que pudiéramos llamar la validez ejecutiva, ¿no? Para entendernos. El término kantiano es validez práctica, ¿no? Es lo práctico, ¿no? Lo cognoscitivo y lo práctico, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces ahí también, pues la cuestión no es, y por ejemplo, otra vez hay que decirlo, o sea, hay la advertencia del posible malentendido paralelo al de antes, es decir, tampoco en lo práctico se trata de que yo tenga en mi mente máximas, por ejemplo, para emplear el término kantiano que de hecho hemos empleado, máximas o reglas de conducta. No es que tenga en mi mente reglas de conducta, sino simplemente que de hecho me comporto así y no así, ¿no? ¿De acuerdo? Que de hecho me comporto de una manera o de otra, que en mi conducta funcionan reglas, ¿no? Que en mi conducta funcionan reglas, ¿no? ¿De acuerdo? Reglas, como tantas veces hemos dicho, contingentes, por lo tanto, que puede ser que la misma que funciona ahora, pues en otro momento no funcione, puede ser, no tiene por qué ser, también puede ser funcione siempre la misma, puede ser, pero no tiene por qué ser, por eso contingentes, que pueden, que es así, pero podría ser de otra manera, eso es lo que quiere decir contingente, ¿no? ¿De acuerdo? Porque cuando decíamos puedo cambiar de máxima, no estábamos diciendo puedo decidir cambiar de máxima, en el sentido de pensar la máxima y decidir cambiarla, ¿no? Al contrario, hemos quedado en que la máxima en principio no la pienso, simplemente actúo así, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso habíamos quedado en que no puedo estar seguro de cuál es efectivamente mi máxima, porque la máxima es precisamente lo que no es objeto de conocimiento. Recordad aquello de la función de un conjunto en otro conjunto, que se caracterizaba por el hecho que tanto el conjunto de partida como el de llegada, tanto los elementos del conjunto de partida como los elementos del conjunto de llegada, sí que son objetos observables, ¿no?
lo único que no es objeto de conocimiento es precisamente la función misma, es decir, qué elemento del conjunto de llegada corresponde a cada elemento del conjunto de llegada, ¿no? Bueno, entonces, bien, habíamos reconocido que hay los dos terrenos, y que hay los dos terrenos quiere decir ni más ni menos que eso de que uno de ellos no es reductible al otro. Si se pudiese reducir uno de los terrenos al otro, si no hubiese ese salto insuperable, si no hubiese eso de que de conocimientos, por muy exhaustivos que sean, nunca se sigue unívocamente la decisión de hacer esto o la de hacer otra cosa, si no hubiera ese salto irreductible, entonces no habría dos terrenos, evidentemente. O sea, habría que decir no hay decisión, por ejemplo, ¿no? Habría que decir no hay decisión, ¿no? Eso de decisión es un falso concepto, suprimamos la palabra, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si la hay es porque hay efectivamente esa constatación, por otro lado, tan evidente, de que del simple hecho de constatar que viene el coche no se sigue que yo me aparto, ¿no? Sino que hace falta otra premisa, como ¿no? Hace falta otra premisa que ya hemos visto cuál es, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces hace falta que en las premisas haya ya decisión, para que en la conclusión haya decisión, ¿no? No se pasa nunca de solo conocimiento. Bueno, entonces hemos reconocido efectivamente dos terrenos, ¿no? Dos terrenos, dos modos de validez, dos sentidos de validez, digamos uno el es en modo indicativo y otro el es en modo de imperativo o subjuntivo, como queráis, ¿no? ¿De acuerdo? En realidad no se corresponde exactamente ni con lo uno ni con lo otro, ¿no? Puesto que ni es dar orden en el sentido de ordenar a otro, ¿no? En todo caso es simplemente decidir yo mismo, ¿no? Está claro, sí, o sea, no es ni imperativo ni momento, no es ni imperativo subjuntivo, no es imperativo porque no es dar orden a otro, ¿no? En todo caso es y tampoco es exactamente subjuntivo porque no es deseo, ¿no? Sino decisión. Se pueden desear cosas y sin embargo decidir no hacerlas, evidentemente, ¿no? Está claro, o sea que no es lo mismo deseo que decisión. Un deseo sigue siendo un posible objeto de conocimiento, es un estado de la mente que yo puedo constatar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Viene el coche y yo me aparto, no me echo a volar. Claro, depende en quien pueda volar. Nunca me he hecho a volar, nunca. Claro, nunca. bueno, exactamente, perfecto. O sea, vamos a ver, quien pudiese volar, pues a lo mejor volaría, ¿no? ¿De acuerdo? Pero... Quien pudiese volar, a lo mejor volaría, y a lo mejor andando el tiempo, pues podemos volar. Tenemos un aparatito de manejo bastante ágil que nos hace volar por los aires, ¿no? O sea, del mismo modo que hace 20 años no teníamos teléfonos móviles y por tanto para llamar por teléfono había que estar en algún sitio determinado porque había que llamar desde encima de una mesa o desde pegado a una pared, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, a lo mejor pues también se llega a un momento y además pues efectivamente a nadie se le ocurrió pensar entonces que pasados 20 años pues ya no había que ir a un sitio determinado para llamar por teléfono, ¿no? Sino que se llevaría el teléfono encima, ¿no? Del mismo modo que a nadie se le ocurría, no digo 20, pero 40 años, a nadie se le ocurría eso tan sencillo, eso que hacemos ahora constantemente, que es mandar un email, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, efectivamente, o sea, lo que está claro es que la decisión, ya hemos dicho que lo que es decisión es una función de un conjunto en otro conjunto, ¿no? Por lo tanto, es función de un conjunto que es un conjunto de situaciones cognitivamente dadas. Por ejemplo, que yo no puedo volar. ¿De acuerdo? Está claro, por ejemplo, que yo no puedo volar. ¿Está claro? Es decir, con la misma actitud, con la misma decisión por mi parte, esa que decíamos de seguir viviendo o por lo menos no morir de esa manera tan tonta, ¿no? ¿De acuerdo? Con la misma decisión, pues a lo mejor si en la situación cognitivamente dada, en el conjunto de partida, el elemento que fuese del caso, pues fuese que sí que puedo volar, pues a lo mejor volaría, ¿no? ¿Me explico? Es decir, que eso lo que demuestra, esa observación, lo que demuestra es que efectivamente lo que demuestra es que la decisión es siempre en una determinada situación cognitivamente dada, ¿de acuerdo? En la cual está incluida, por ejemplo, el que hasta el momento yo no puedo volar, ¿no? Bueno, por lo menos no de esa manera tan improvisada, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que ser como los preparativos, ¿no? ¿Está claro?
O sea, evidentemente, o sea, eso lo que demuestra es que efectivamente la decisión se produce, la decisión siempre se ejerce sobre unos datos cognoscitivamente dados, ¿no? Por eso decíamos, es una función del conjunto de las posibles situaciones cognoscitivamente dadas en el conjunto de las posibles conductas físicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, siempre se ejerce, por lo tanto, sobre una situación cognoscitivamente dada determinada, ¿no? Incluso el hecho de viene un coche, pues es una situación cognoscitivamente dada determinada. Si viene ese coche yo me apartaría, ¿no? Igualmente, no puedo volar, también es una situación cognoscitivamente dada. O sea, yo sé por conocimiento que no puedo volar, ¿no? Si pudiese volar, a lo mejor con la misma decisión, pues en vez de apartarme saldría volando. Bueno, es lo que hay. Pues probablemente puede ser con la misma regla, no digo que lo fuese necesariamente, porque ya sabemos que las reglas son contingentes, pero claro, efectivamente, si en el mismo momento en que ocurre eso, entre mis posibilidades estuviese la de volar, pues a lo mejor volaría en vez de apartarme, ¿no? ¿De acuerdo? Teniendo la misma actitud, yo teniendo la misma regla, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, esto es insistencia en lo ya dicho, los dos campos, los dos terrenos, pero lo último que habíamos constatado en la clase de ayer había sido que, bueno, sin embargo, entre los dos terrenos mantenemos lo de la irreducibilidad del uno al otro, mantenemos, por lo tanto, lo de la diferencia de forma en el sentido de en qué consiste la validez, forma en el sentido de la posibilidad, en el sentido de lo a priori, de lo de antemano, de lo que de antemano ha de estar en todos los contenidos posibles de un campo o del otro, porque es lo que define el campo mismo, ¿no? Esto de lo que ya hemos hablado, con forma en sentido kantiano, ¿no? Bueno, por lo tanto, mantenemos que ahí hay dos estatutos de validez diferentes, por lo tanto, dos formas diferentes, ¿no? Por lo tanto, los dos ámbitos son irreducibles el uno al otro, en el sentido de que de algo, de la situación, de una situación cognoscitivamente dada, nunca se sigue una decisión, ¿no? Bueno, sin embargo, constatábamos algo así como una conexión ciertamente muy peculiar, porque no rompía para nada con esto que hemos dicho de que no se pueda pasar de lo uno al otro ni de lo otro al uno, no rompía para nada, pero sí constataba que, digamos, el ámbito de contenidos posibles, ¿no? El ámbito de contenidos, digamos algo así como el inventario, si queréis infinito, el inventario, si queréis infinito, de contenidos posibles. Ahora contenidos, no la forma, sino los contenidos que pudiera haber, en un campo y en el otro, ¿no? ¿De acuerdo? El ámbito de contenidos posibles de un campo y el otro, el ámbito del inventario, la lista infinita de contenidos posibles de un lado y del otro, infinita pero no indefinida, evidentemente, o sea, hay cosas que no son contenidos posibles, ¿no? Infinita pero no indefinida, ¿no? ¿Entendido? La lista infinita de contenidos posibles de un lado y del otro, eso sí tiene que ser materialmente, en cuanto al contenido, la misma lista. Es como si dijésemos, cuando una misma persona desempeña dos papeles que son completamente independientes el uno del otro, que no se siguen el uno del otro, ¿no? Cuando uno es, por ejemplo, pues presidente de la República de tal sitio y al mismo tiempo el papá de fulanito, ¿no? Como es por caso, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues evidentemente no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ni de ser presidente de la República se sigue de ser papá de fulanito, ni de ser papá de fulanito se sigue de ser presidente de la República, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es la misma persona, ¿no? Es la misma persona. Bueno, pues algo ocurre así, algo ocurre aquí, algo de este tipo ocurre aquí. Es decir, que son, digamos, estatutos diferentes y que no se siguen en absoluto el uno del otro, pero sí que podemos observar que los posibles contenidos son los mismos de un lado y del otro. Que derecho de que algo sea el contenido de un lado en este momento no se sigue que lo sea en el otro, y viceversa. Pero la lista de los posibles contenidos, la lista infinita, que no indefinida, de los posibles contenidos, sí que tiene que ser la misma. Veíamos en la clase de ayer, porque vamos a ver, solamente está excluido, de la lista de posibles cosas a decidir alguna vez por alguien, por lo tanto, de posibles contenidos de la decisión, ¿no?
solamente está excluido de la condición de posible decisión que quizá alguien alguna vez pudiera tomar, ¿no? Aquello que es, decíamos, de suyo absolutamente imposible, ¿no? Aquello que es de suyo absolutamente imposible, ¿no? Aquello que, por así decirlo, aquellas situaciones de las que veíamos que no encajan, no encajan lo uno con lo otro, cuando veíamos aquello de me despierto del sueño, ¿no? ¿Por qué sé que me he despertado? Bueno, si realmente lo sé, estoy seguro de que es que o me he despertado o por el contrario me he dormido, ¿no? O por el contrario es ahora cuando estoy alucinado. Si realmente lo sé es porque en efecto lo de antes con lo de después, con todo lo demás que yo conozco también por experiencia, pues no encaja, no es posible, ¿no? Da una no figura, digamos, de algo que no se puede compaginar, ¿no? De algo que es absolutamente imposible. Si no estaría. Si no es así, si eso no ocurre, o en la medida en que eso no ocurra, pues tampoco estoy válidamente seguro de que o me he dormido o me he despertado, ¿no? ¿De acuerdo? Si realmente lo estoy es por eso, porque no encaja o de antes con lo después, o antes hay cosas que no encajan, ¿no? Bueno, pues solamente eso, solamente lo que sea absolutamente imposible, solamente lo que sea absolutamente imposible está excluido de la condición de posible objeto alguna vez de una decisión, ¿no? Cualquier cosa que sea en términos absolutos posible, por muy extraña, por muy actualmente imposible, por muy imposible ahora mismo que nos parezca, ¿no? O sea, cualquier cosa que no sea, en términos absolutos imposible, cualquier cosa que no sea en términos absolutos imposible, será algo, es algo que quizá alguien alguna vez, tenga que decidir si se hace o no. Por ejemplo, eso de salir volando en vez de apartarme, ¿no? O sea, es evidente que a ver, si alguien defiende físicamente que eso es absolutamente imposible de suyo, pues entonces no. O sea, pero eso es un tema ya de física, no de filosofía, ¿no? Está claro. Pero bueno, seguramente a mí en principio, pues con lo que entiendo de física, pues me parece que eso absolutamente imposible no es. Es decir, que puede llegar algún día en que efectivamente tengamos la posibilidad de salir volando de buenas a primeras, ¿no? ¿De acuerdo? Es un problema de avance tecnológico para entendernos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso evidentemente no es una decisión que yo pueda tomarla de salir volando, pero es un posible objeto de decisión, puesto que puede ser que alguna vez alguien, ¿no? El otro día, ayer poníamos el ejemplo de lo de acercar o separar la Tierra con respecto al Sol, ¿no? Claro, tendría terribles consecuencias, pero bueno, se hacen cosas todos los días que tienen terribles consecuencias, ¿no? O sea que eso no quiere decir, que no sea un objeto posible de decisión, ¿no? O sea, el límite de falta de escrúpulos de un decidiente, pues es ilimitado, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso no es. Bueno, otra cosa es que esté bien o que esté mal, ¿no? Otra cosa es que quien lo haga sea un sinvergüenza o no sea un sinvergüenza. No, aquí lo estamos hablando de que sí es un posible objeto de decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, solamente no es un posible objeto de decisión aquello que simplemente no puede darse, es absolutamente imposible, y por lo tanto, solamente no es un objeto posible de decisión aquello que no puede en absoluto tener lugar, no puede en absoluto darse, y por lo tanto no puede en absoluto darse. Eso quiere decir tampoco es un objeto posible de conocimiento, tampoco es algo que alguna vez pueda ser constatado, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendrá que ser algo que efectivamente, por lo que esté excluido, sea por la propia forma de conocimiento, que eso ocurre eso de que no encaja lo uno con lo otro, por ejemplo, que es lo que veíamos el primer día, justamente para introducir la noción de que hay unas reglas de qué encaja y qué no encaja, que son precisamente las que llamamos la forma de conocimiento. Esto quiere decir que para tomar una decisión necesito que en las premisas haya siempre algún tipo de conocimiento, además de algún tipo de conocimiento. Pues bueno, a ver, no es que lo quiera decir esto, eso no es que lo quiera decir lo que acabamos de decir ahora, pero sí que es verdad que está supuesto en todo lo que hemos visto, ¿no? Está claro, ya desde el primer momento y por eso también ahora. Por decir, no es. O sea que a lo único que no respondo que sí es a que eso sea una novedad de ahora mismo. ¿Me explico? Puesto que siempre, tal como lo hemos expuesto, evidentemente es imposible una decisión, digamos que se salga
¿Me explico? O sea, solamente decidimos cosas que sean en términos absolutos posibles, eso ya desde el principio. Además, ha quedado claro, incluso con las ilustraciones que pusimos ya el primer día en que hablamos de irreducibilidad de decisión al conocimiento, se estaba dando por supuesto que hay una situación cognoscitivamente dada, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que dijimos, de la situación cognoscitivamente dada no se sigue nunca unívocamente una decisión, ¿no? Hay una situación. Tiene que haber el conjunto de llegada y el conjunto de partida, en eso de la función, ¿no? Tiene que haber el conjunto de llegada y el conjunto de partida. Y habíamos quedado en que los elementos del conjunto de llegada y los elementos del conjunto de partida sí son todos ellos objetos de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Que lo único que no es objeto de conocimiento es la función misma, ¿no? Pero claro, no hay función si no hay conjuntos, evidentemente, ¿no? ¿Entendido? Bien, entonces, objetos de conocimiento, pero que declarar una cosa, cuando digo objetos de conocimiento no quiere decir necesariamente objetos reales actualmente dados, pues son objetos posibles, ¿no? O sea, objetos de también son objetos de conocimiento las posibilidades, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, bueno, si me tiro de ahí abajo me estrello. Eso no empieza a ser objeto de conocimiento cuando me tiro, ¿no? Sino que ya es objeto de conocimiento, es que sí, entonces que ahora tengo, ¿no? Como digo, hay siempre objeto de conocimiento. Cuidado, eso no quiere decir hay cosa existe. Bueno, eso no quiere decir que la cosa que figura ahí sea existente, ¿no? Hay objetos de conocimiento también en el sentido de reconocimiento de posibilidades e imposibilidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, son siempre conocimiento, dentro de la conducta son siempre conocimiento, las relaciones de medio a fin, ¿no? Es decir, que eso de que, por ejemplo, cuando viene el coche, si quiero conservar la vida, tengo que apartarme, eso es conocimiento. ¿Me explico? Eso es conocimiento. ¿Está claro? Lo que no es conocimiento es que yo quiera o no quiera conservar la vida. Bueno, pero el que si quiero conservar la vida tengo que apartarme, o sea, en otras palabras, que el apartarme es un medio necesario para conservar la vida, eso sí es conocimiento, siempre es conocimiento el qué medios son necesarios para ciertos fines, porque eso es un sí entonces, ¿no? Porque es un enunciado, ¿de acuerdo? Es un enunciado, es una relación de causalidad, ¿no? Y hemos visto que es una categoría, ¿no? Que pertenece al conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso que Kant llamaba de los imperativos hipotéticos, es decir, que no es, o sea, el si quieres A, tienes que hacer B, eso no es práctico, eso es cognoscitivo. Está claro, eso es cognoscitivo. Que tomo nota de que si no hago B me quedo sin A. Tomo nota de que si no me aparto y el coche viene a 200 por hora me muero, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es un conocimiento. ¿De acuerdo? No es una decisión. Bueno, entonces, de todos modos, estábamos manteniendo la estricta diferencia entre los dos estatutos, sin embargo, por así decirlo, los contenidos materiales, de un lado y del otro, eso que decíamos, la misma persona en un papel o en otro, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver ser presidente de la República con ser padre de fulanito, pero puede suceder que sea la misma persona, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos una razón de carácter general para decir que sí que son los mismos contenidos, que es eso de que solamente no es posible objeto de decisión jamás, o sea, por tanto, posible objeto, el jamás sobra desde el momento en que hablamos de posible objeto y no de objeto ahora mismo, ¿no? Solamente no es posible objeto de decisión alguna vez por parte de algún decidiente, ¿no? Solamente no es posible objeto de decisión aquello que es sencillamente imposible, sencillamente no puede darse, ¿no? ¿De acuerdo? Que sencillamente no puede darse, por tanto aquello que está excluido también por las condiciones del propio conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que hay es esa observación de una identidad, vamos a llamarla material. Material quiere decir en este caso de contenido y no de estatuto o de forma, ¿no? ¿De acuerdo? No de contenido, o sea, no de en qué consiste la validez, no de forma, no de en qué consiste la validez en un sitio y en el otro, sino simplemente de qué contenidos alcanzan ese estatuto, alcanzan esa situación de validez, ¿no? Bueno, pues tienen que ser en conjunto los mismos, tienen que ser en conjunto los mismos de un lado que de otro, ¿no? Tienen que ser en conjunto los mismos de un lado que de otro. Bueno, esto
tiene, por otra parte, esta constatación tiene relevancia, aunque no cambie para nada lo de la irreductibilidad de una condición a la otra, ¿no? De un estatuto al otro, sin embargo tiene relevancia en relación con algo que hemos visto al hablar de conocimiento y con algo que hemos visto al hablar de decisión. Fijaros, al hablar de decisión y al hablar de conocimiento hemos detectado en un campo y en otro, independientemente, por supuesto, ciertas cosas que en efecto, si resulta que los objetos en conjunto tienen que ser los mismos, es verdad que se implican las unas a las otras. Es verdad, por tanto, que hay una cierta coherencia, aunque sea esencial el que esa coherencia no la hayamos utilizado en absoluto para deducir lo uno de lo otro, ¿no? Sino que, por así decir, la descubrimos después, ¿no? Una vez que ya hemos deducido independientemente de lo uno, independientemente de lo otro, constatamos cierta coherencia, constatamos ciertas coherencias que efectivamente son imprescindibles para que la cosa funcione, teniendo en cuenta que los posibles objetos de lo uno son a la vez los posibles objetos de lo otro, ¿no? Bueno, concretamente, en ambos lados hemos descubierto, y con diferentes nombres y además por diferentes vías, como tenía que ser, y sin emplear en nada lo uno para lo otro y lo otro para lo uno, si hubiéramos empleado lo uno para lo otro hubiéramos hecho trampa, ¿no? Pero sin hacer trampa, es decir, sin hacer eso de emplear lo uno para lo otro. Sin embargo, sí llegamos, tanto de un lado como del otro, a que en el hecho de que algo sea objeto, es decir, sea conocido, sea decidido, pueda ser conocido, pueda ser decidido, ¿no? Hay un elemento del tipo que hemos llamado universal, ¿no? En ambos casos, mediante consideraciones diferentes, pero hemos llamado esa corrosión. Digamos, en el lado del conocimiento, vimos aquello de, bueno, hay siempre el estado de cosas es siempre una pluralidad que tiene partes, ¿no? En último término infinitas, puesto que si sigue siendo siempre pluralidad, pues será pluralidad de pluralidades, ¿no? Pero, dijimos, esa pluralidad, pero es puramente intuitivo, en el fondo no es pero, porque no hay contraposición entre uno y el otro, o sea, precisamente porque es una pluralidad, precisamente por eso decimos, esa pluralidad tiene que estar enlazada, enganchada lo uno con lo otro de una o de otra manera. Aquello de no tiene sentido, no pueden ser varios si no están juntos de alguna manera, ¿no? Insistimos largamente en eso. En otras palabras, que tiene que haber no solamente una pluralidad neutra, sino que esa pluralidad, digamos, constituya figura, decíamos. Es decir, aquello de que, bueno, pues por ejemplo, en lo que yo estoy viendo en este momento, por poner un ejemplo tan restrictivo y doméstico, ¿no? No solamente cada punto tiene un color, ¿no? Sino que además, pues determinados subconjuntos de puntos constituyen figuras de cosas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hace una determinada composición, ¿no? Esa pluralidad está, digamos, agrupada en conjuntos y subconjuntos, ¿no? Es decir, forma figura, ¿no? Por tanto, hay una regla de constitución de figura, digamos, no solamente una pluralidad, sino inseparablemente de ello, repito, porque no sería pluralidad si no estuviese enganchada lo uno con lo otro de alguna manera, hemos insistido en esto, inseparablemente de ello, pues hay una regla de constitución de figura. Y esa regla, decíamos, a diferencia de la pluralidad singular que ahora hay, la regla, decíamos en su momento, sí que es, decíamos, eventualmente repetible, ¿no? Eventualmente repetible. Es decir, la regla que nos sirve para constituir la figura de un objeto circular en un momento dado, pues es la misma regla que nos sirve para constituir la figura de otro objeto circular y de otro objeto circular y de otro objeto circular. Por eso decíamos, es universal, ¿no? Es universal y por eso le llamábamos concepto, ¿recordad? ¿No? ¿De acuerdo? Y por eso le llamábamos concepto. O sea, en otras palabras, hay siempre una, decíamos, subsunción bajo concepto. Hay siempre una subsunción bajo concepto, ¿no? O sea, conocer algo siempre es aplicarle
subsumir, supongo que la palabra subsumir, es simplemente constatar que un universal, perdón, que un singular, o que un particular, aun cuando no sea singular, que un particular cae dentro de la extensión de un universal, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues que tal cosa es efectivamente un gato, ¿no? Que Babica es un caballo, ¿no? Por ejemplo, subsumir Babica va con todo, ¿no? Entonces, hemos visto, simplemente acabo de recordar, que cuando vimos lo del conocimiento, vimos que en conocimiento siempre había una subsunción bajo algún concepto, siempre había una regla determinada, una regla para juntar, digamos, los puntos o los instantes con su olor, con sus olores, colores y sabores, agruparlos en conjuntos y subconjuntos, y por tanto siempre alguna figura determinada. Sí, no una mera pluralidad, digamos, neutra, ¿no? No un simple cada punto tiene su color, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, se identificaba esto con aquello de barco es nube, ¿no? O sea que puedo tener mis dudas sobre si es barco o es nube, pero de repente que estamos en el ámbito conocimiento, pues de lo que no tengo ninguna duda es que si es barco no es nube y si es nube no es barco, y que hay algo de suyo, hay una regla. Bueno, esto era el concepto, ¿no? Esto era el universal. Y luego por el lado de la decisión pues pasó lo mismo, y por el lado de la decisión, ¿cómo obtuvimos la decisión como algo distinto del conocimiento? ¿Cómo llegamos a la decisión como algo distinto del conocimiento? Pues efectivamente constatando eso que hemos tenido que recordar hace un momento, de que la decisión puede ser la misma, aplicada sin embargo a situaciones cognitivamente dadas diferentes, ¿no? Aplicada a situaciones cognitivamente dadas diferentes y por lo tanto dando lugar a conductas observables también diferentes, ¿no? Que sin embargo sea la misma decisión, ¿no? Que sin embargo sea la misma decisión, ¿no? Es decir, que también en el caso de la decisión, pues vimos que haya decisión, implica que el caso individual, singular, es subsumible bajo una regla universal, ¿no? Contingente, también son contingentes los conceptos en el conocimiento, ¿de acuerdo? O sea, no es obligatorio que haya caballos, ni que haya gatos, ni que haya círculos, ¿no? También, o sea, el paralelismo alcanza incluso a eso, ¿no? O sea, que son universales pero contingentes, ¿no? ¿De acuerdo? No es obligatorio, no es necesario que yo esté percibiendo caballos, gatos y siquiera círculos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, entonces, bueno, pues también en la decisión pasaba esto, es decir, que al objeto cuando hay subsunción bajo universal, ¿no? Cuando hay subsunción bajo universal, y precisamente separábamos la decisión frente al conocimiento mediante esa estrategia argumentativa de decir la decisión puede permanecer la misma, puede permanecer la misma, incluso dando lugar a conductas materiales diferentes en función de que las situaciones cognitivamente dadas son también diferentes, ¿no? Sin embargo, la decisión permanece la misma. En ambos casos encontramos que para que hubiese objeto tenía que haber una forma lógica de universalidad, ¿no? Una forma lógica de universal. Para que hubiese objeto tenía que haber una forma lógica de universal. Incluso recordad que esto en el terreno práctico ha tenido una considerable importancia, puesto que precisamente eso, el que haya siempre una forma lógica de universalidad, es lo que ha resultado ser el elemento forma por el lado de lo práctico, es decir, digamos lo que siempre hay, aquello que de antemano ocurre en todos los contenidos posibles. O sea, eso de que tenga que haber la forma lógica de universalidad siempre, eso por el lado de lo práctico, eso es lo a priori, lo práctico, lo a priori de la decisión. Por eso era lo que producía esa especie de enjuiciamiento interno de todas las decisiones, ¿os acordáis, no? ¿De acuerdo? O sea, esa especie de enjuiciamiento interno, ¿no? ¿Os acordáis, verdad? O sea, ¿por qué? Bueno, pues, o sea, por eso era lo que hacía posible eso de la ética autónoma, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es algo que está en todas las decisiones. Y puesto que está en todas las decisiones, la decisión se autoenjuicia ella misma con ese patrón, ¿no? Claro, sí, pero cuidado.
aplicando la regla, es decir, aplicando la regla más exactamente, reconociendo que la regla es, o por el contrario, no es contradictoria. ¿Me explico? O sea, es decir, exactamente, o sea, si cuando miento, estoy aplicando una regla que es contradictoria, o sea, que estoy aplicando una regla que es contradictoria, pero que la puedo aplicar aunque sea contradictoria por el hecho de que solamente la voy a aplicar un número finito de veces y por lo tanto ese carácter de universal que tiene no se va a cumplir. Con carácter universal no sería posible, pero es posible. Es una situación paradójica, pero no contradictoria. Con carácter universal no sería posible, pero sí es posible en cada caso. En cada caso, sin límite alguno, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es una excepción por principio, pero puede ser la excepción permanente, como decimos, la excepción constante, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no puede ser regla, pero no hay ningún límite en cuanto a el número de casos posibles, el número de casos particulares, perdón, en los que se dice, ¿no? No puede ser regla. No puede ser regla, pero no hay ningún límite en cuanto al número de casos singulares en que se emplee, siempre que siga siendo un caso singular, otro caso singular, otro caso singular y otro caso singular, ¿no? Pero como de todos modos la decisión es universal, tiene ese carácter de regla universal, ¿de acuerdo? Pues evidentemente ahí estoy cometiendo una inconsecuencia, ¿no? Digamos, la decisión está siendo contradictoria con su propia forma lógica, digamos, ¿no? Puesto que tiene la forma lógica de universal, y sin embargo es algo que no se puede formular como universal sin incluir en una contradicción. Por tanto, ahí hay una contradicción interna, y esa contradicción interna significa una autocondena, no significa una imposibilidad, no significa una imposibilidad material, puesto que siempre será un número finito y determinado de casos a los que se aplique, y por tanto ocurrirá eso de que tiene la forma lógica de universalidad, pero no tiene universalidad real, ¿no? Por lo tanto, no hay contradicción real, hay solo contradicción, digamos, entre la regla que yo tengo y la forma lógica de esa regla, ¿no? Bueno, sí hay ciertamente una contradicción, pero no en el sentido de que la contradicción se cumpla en la realidad, ¿de acuerdo? Puesto que en la realidad nunca serán infinitos casos, ¿no? En la realidad nunca serán infinitos casos, siempre será un número finito de casos. Ahora, lógicamente sí son infinitos casos, porque en el momento en que tengo esa regla la tengo como universal, ¿no? Y por lo tanto yo sí me estoy contradiciendo, ¿no? ¿De acuerdo? No estoy llevando a la realidad una contradicción, cosa que sería imposible, pero yo sí me estoy contradiciendo. Yo sí me estoy contradiciendo. ¿De acuerdo? Por tanto me estoy autocondenando, por así decirlo, ¿no? No estoy llevando a la realidad una contradicción, cosa que sería imposible, pero yo sí me estoy contradiciendo, ¿no? Puesto que mi máxima sí tiene esa forma de universalidad, ¿no? Sí tiene esa forma de universalidad. Bien, entonces, entonces veíamos, hay una coherencia, hay una suposición de la forma lógica de universalidad, tanto en un lado como en el otro, en efecto, a que algo sea objeto, le es inherente la subsunción del caso particular a macrouniversales, ¿no? La subsunción del caso particular a macrouniversales. A que algo sea... O sea, cuando hay conocimiento, cuando hay decisión, siempre hay un universal aplicándose a un caso concreto. Coherentemente o incoherentemente, pero hay un universal aplicándose a un caso concreto. O sea, por lo tanto... tanto cuando hay conocimiento, tanto en el conocimiento como en la decisión, siempre el caso concreto es subsumible bajo un universal. Siempre para el caso concreto se puede encontrar una regla universal que lo construye, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre para el caso concreto se puede encontrar una regla universal que lo construye. Evidentemente esto, digamos, tenía que suceder así, Tenía que suceder, no hemos hecho a propósito que sucediese así para que cuadren las piezas del rompecabezas, porque eso sería hacer trampa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si no sucediese así, entonces aquí algo estaría no funcionando, ¿no? En la sistemática de Kant, ¿no? Algo no cuadraría con algo, Es decir, si
se llegase a esta cosa. O sea, esta constatación es una confirmación de que la cosa funciona, ¿no? Si no se pudiese hacer esa constatación, efectivamente algo estaría no funcionando, puesto que asumimos que los objetos materialmente son los mismos de un lado que del otro, ¿no? Por lo tanto, si todo lo que hay de un lado ha de ser subsumible bajo universal, ha de ser conceptuable, ¿no? Ha de ser construible mediante alguna regla universal, ¿no? Entonces también todo lo que hay del otro, ¿no? ¿De acuerdo? Si han de ser los mismos objetos, entonces, porque solamente estará excluido de la condición de objeto posible de decisión aquello que tampoco sea un objeto posible de conocimiento. Si han de ser los mismos objetos, entonces evidentemente que si todo lo que hay de un lado ha de ser construible mediante una regla, es decir, ha de ser subsumible bajo un universal, ¿no? ¿De acuerdo? Si todo lo que hay de un lado ha de tener esa característica, pues obviamente todo lo que hay del otro también. Todo lo que hay del otro también. Todo lo que hay del otro. Si queréis decirlo de otra manera, esto mismo que acabo de decir, o sea, no voy a decir nada nuevo, esto mismo que acabo de decir, podéis formularlo también así, de modo que lo voy a formular a continuación. Si tiene sentido para cualquier cosa que yo pueda hacer, eso de ver a qué reglas podría corresponder, es decir, cuál podría ser mi máxima, ¿no? Para hacer eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál podría ser mi máxima para hacer eso? O sea, si tiene sentido, eso de, digamos, ver cuál podría ser la regla en virtud de la cual yo he hecho esto, aquello, lo demás allá. Cosa que tiene que tener sentido, puesto que, digamos, existe la cuestión de si esa regla es o no es contradictoria con la forma lógica de universalidad, ¿no? Que acabamos de ver, eso es la ética autónoma, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es el autoenjuiciamiento, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener sentido, si no, no lo tendría el propio autoenjuiciamiento ese, no lo tendría la ética autónoma, ¿no? Tiene que tener sentido el ver a qué regla podría corresponder la conducta que yo he seguido, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que tener sentido el ver a qué regla podría corresponder la conducta que yo he seguido, con el fin de ver si esa regla es o no es, en su condición de regla, contradictoria, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que tener sentido eso. O sea, tiene que tener sentido el poder formular en términos de regla, en términos universales, por lo tanto, la conducta, ¿no? ¿De acuerdo? El poder formular en términos universales la conducta, tiene que tener sentido el poder formular en términos universales la conducta, el poder formular en términos universales los contenidos de conducta, las decisiones, los contenidos de conducta, el poder formularlos en términos universales, es decir, el poder formularlos en conceptos, en universales, en reglas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si resulta que los objetos posibles de conducta, como ámbito total, como inventario, son los mismos que los posibles objetos de conocimiento, entonces también los posibles objetos de conocimiento tienen que poder ser formulables en reglas, ¿no? Tienen que poder ser formulables en reglas. Eso del autoenjuiciamiento y de la ética autónoma implica que todos los contenidos de decisión, de todo aquello que yo pudiera hacer o no hacer, tiene que poder ser formulable en el modo de reglas, ¿no? Puesto que sólo así tiene sentido la cuestión de ver si esas reglas resultan contradictorias o no resultan contradictorias con su forma lógica de universalidad, ¿no? Todo lo que es objeto posible de decisión tiene que poder ser formulado en reglas, ¿no? Pero no habíamos quedado en que todo lo que es objeto posible de decisión es lo mismo que todo lo que es objeto posible de conocimiento, pues entonces también todo lo que es objeto posible de conocimiento tiene que poder ser formulado en reglas, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, efectivamente, lo uno es condición para lo otro y lo otro para lo uno, ¿no? Es decir, si no se produjese esa coincidencia, sería señal de que algo no está funcionando, ¿no? Si no se produjese esa coincidencia, sería señal de que algo no está funcionando. Es decir, que se está suponiendo en todo el conjunto, por lo menos de lo visto hasta aquí, se está suponiendo, digamos, la conceptualidad de los contenidos. Conceptualidad quiere decir subsunción bajo universales, por lo tanto, construcción mediante reglas. Construcción mediante reglas, ¿no? Se está suponiendo, digámoslo así, la regularidad
de los contenidos. Cuidado, entendiendo por regularidad ni más ni menos que eso de que se pueda formular la regla mediante la cual se lo construye, ¿no? Se pueda formular una regla mediante la cual se lo construye, ¿no? Regularidad no quiere decir ninguna de las cosas que significa que tiene que decir por ahí la palabra regularidad, ¿De acuerdo? Regularidad aquí solamente regularidad viene de regula, ¿no? Que es regla en latín, ¿no? Cuanto regularidad quiere decir aquí ni más ni menos que haya una regla, la tenga yo o no la tenga en un momento dado, que haya una regla, que no quiere decir que yo la conozca en el momento dado en cuestión, pero que la haya de suyo, ¿no? Que haya una regla de acuerdo con la cual se puede constituir ese objeto, ¿no? Se puede constituir esa figura, ¿no? Que haya una regla. Se puede llamar esto regularidad o conceptualidad, como queráis, o subsumibilidad bajo universales, ¿no? El concepto a fin de cuentas no significa otra cosa que eso es universal, o sea, la regla repetible, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hay ese supuesto. Entonces podemos preguntarnos, vamos a ver, podemos preguntarnos lo siguiente, hemos llegado por tanto a una especie de supuesto común, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos llegado a una especie de supuesto común, que es eso de la conceptualidad de los contenidos, o de la regularidad de los contenidos, ¿no? O de que haya una regla con la cual se construye, que haya en cada caso una regla con la cual se construye el contenido que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Regularidad de los contenidos. Hemos llegado a un supuesto común, ¿sabes qué? Común, o sea, es decir, que no es que hayamos introducido ningún tercer campo ni nada por el estilo, simplemente que analizando, comparando, digamos, el primer campo que hemos encontrado, el conocimiento, con el segundo campo que hemos encontrado, lo práctico, pues encontramos que ahí hay en el fondo un supuesto común, ¿no? Hay en el fondo un supuesto común de la conceptualidad o de la regularidad. Entonces, para ser consecuentes, o sea, para seguir siendo consecuentes, para seguir reclamando coherencia en toda la sistemática, ¿no? Para seguir reclamando coherencia, tenemos una obligación pendiente, que es la siguiente. Del mismo modo que cuando hemos hablado del conocimiento, bien, evidentemente no hemos partido del conocimiento como algo que está ahí, como algo que está ahí. No en el sentido de que le atribuyamos dogmáticamente a algo, ni siquiera a las matemáticas en realidad, la condición de conocimiento verdadero, pero sí por lo menos en el sentido de que asumimos que está ahí la distinción entre verdadero y no verdadero, la distinción entre seguro y no seguro, la distinción entre válido y no válido, ¿no? Eso es algo, por así decir, como dice Kant, un factum, ¿no? O sea, germaniza la palabra latina hasta el punto de que la escribe con K, ¿no? El factum ese, ¿no? ¿De acuerdo? Y dice, factum aquí, cuidado, factum aquí no quiere decir, o además no quiere decir hecho en el sentido de hecho de la mente, hecho psicológico, ni nada de eso. Quiere decir simplemente algo con lo que nos encontramos, algo que reconocemos fácticamente, el siglo XX diría fenomenológicamente, ¿de acuerdo? Es decir, que es algo con lo que nos encontramos y de lo que tomamos nota, ¿no? ¿De acuerdo? Es fácticamente solo en ese sentido, o sea, no en el sentido de que sea empíricamente, claro, no es empíricamente, no es empíricamente, es necesariamente, ¿no? Pero necesariamente, pero en el sentido de que no podemos prescindir de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Prácticamente, en ese sentido, ¿no? Prácticamente en el sentido de que nos lo encontramos. Pues lo mismo pasa, a ver, eso pasó ya con el conocimiento, hicimos eso, ya partimos de eso de válido, no válido, como algo con lo que nos encontramos ahí, como un facto, ¿no? Como algo dado necesariamente, no empíricamente, pero dado, ¿no? Lo mismo pasó con la decisión, en realidad. Lo mismo pasó con la decisión porque nos encontramos efectivamente con que había conducta y con que en la conducta había un elemento no reductible a conocimiento. También fue fácticamente, en el mismo sentido. Fenomenológicamente, si queréis decirlo en terminología contemporánea nuestra, ¿no? Es decir, nos encontramos con ello, por supuesto, no empíricamente, sino necesariamente, pero encontrándonos con esa necesariedad, es decir, no podemos pensarlo de otra manera. Nos encontramos con que no podemos pensarlo de otra manera, ¿no? Bueno, pues parece como que lo mismo tendríamos que hacer, como que lo mismo tendríamos que hacer con este supuesto común,
este supuesto común que ahora nos encontramos, es el supuesto común de la conceptualidad o de la regularidad, que no es ni específicamente inherente al conocimiento, ni específicamente inherente a la decisión, que no es ni específicamente inherente a uno, ni específicamente inherente al otro, pero que está supuesto en ambos, ¿no? Parece que está supuesto en ambos. Entonces, la pregunta es, puesto que está supuesto en ambos, y ambos, tanto el uno como el otro, tienen la condición de eso que he llamado factum, ¿no? Eso, algo con lo que nos encontramos, ¿no? Parece que tiene sentido preguntarse si hay alguna situación en la cual comparezca, por así decir, en estado puro, sin ser ni conocimiento ni decisión específica, ni específicamente conocimiento ni específicamente decisión, ese, digamos, postulado de la conceptualidad o de la regularidad, ¿no? Si hay alguna situación en la cual comparezca, digamos, en estado puro, sin ser ni específicamente conocimiento ni específicamente decisión, ¿no? Ese supuesto común a ambos términos de la conceptualidad o de la regularidad, que aparezca en estado puro, ¿no? Bueno, ahora nos ocuparemos de esto, pero vamos a hacer la pausa primero, ¿no? No os olvidéis de la pregunta, o sea, ser posible que no haya que repetirla después de la pausa, que la demos ya por planteada. Es decir, si en alguna parte comparece como factum también esa conceptualidad o regularidad, digamos, en sí misma, no especificada como conocimiento, especificada como decisión, ¿no? Bueno, después de la pausa hablamos de eso.